Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen día. El día de hoy vamos a revisar la división celular. Para mí es un gusto que me acompañen el día de hoy y vamos a comenzar. Les voy a compartir la pantalla. Y bueno, la división celular va a ser un proceso sumamente importante en la vida de cada individuo, porque la división celular nos va a permitir que nuestras células crezcan y que se dividan para crear una copia de sí misma. La división celular va a ser la base para la reproducción de los organismos. Por medio de la división celular nosotros vamos a poder crecer. Por medio de la división celular nosotros también vamos a poder dar características e información genética a nuestros descendientes. Y bueno, la información genética va a ser regulada por proteínas llamadas ciclinas. Estos van a estar en 3 puntos específicos que más tarde vamos a ver y va a ser de vital importancia tanto en los organismos unicelulares, porque si no existiera este proceso de regulación genética en organismos unicelulares, esas células o esos seres unicelulares pues morirían. Y en organismos multicelulares nos va a favorecer porque va a permitir tanto nuestro crecimiento como la diferenciación de las estructuras y posteriormente cuando entremos en una etapa de meiosis también nos va a favorecer el intercambio genético. Va a coordinar un complejo conjunto de eventos citoplasmáticos nucleares. ¿Por qué? Porque el citoplasma, incluido todos los organelos, pues son los que se van a dividir, ¿no? Y el núcleo también en determinado momento va a tener que romperse y toda esta información genética va a tener que ser compacta para posteriormente dividirse y no estar regada y en el momento que se divida la célula, se divida más información genética de un lado y menos del otro. La vamos a dividir en dos estados. Inicialmente todas las células van a entrar por periodo de interfase. La interfase va a comprender la fase G1, la fase S y la fase G2 y la mitosis. La mitosis va a ser como tal el crecimiento de la célula. Bien, como tal en este diagrama podemos ejemplificar que la fase G1 va a ser como toda una fase de crecimiento. Va a haber algunas células que no sean capaces de reproducirse y van a entrar a la fase G0, que es una fase como de stand-by o de espera. Pero todas las demás células van a entrar a una fase G1, a una fase S y a una fase G2 antes de llegar a la fase M. Aquí lo vemos. La fase G1 es importante porque la célula va a duplicar su tamaño y va a crecer. Si esta célula crece, entonces pues va a permitir que posteriormente todo el material genético pueda ser duplicado. Es importante que crezca. Si no crece esta célula, si no crece, no va a tener la suficiente capacidad de dividirse. Si fuera una célula muy chiquita, pues al momento de dividirse, quizás se fragmentaría, se rompería y ya no tendría éxito su división. Entonces, la fase G1 va a ser la fase en donde la célula va a duplicar su tamaño. Y si esta tiene las condiciones adecuadas y el medio adecuado, va a entrar a una fase S. La fase S va a ser una fase donde el material genético se va a duplicar, incluidas las proteínas, para posteriormente pasar a una fase G2, que la fase G2 va a ser como tal, donde se va a revisar que toda la célula sea lo suficientemente grande, esté bien duplicado el material genético y tenga las condiciones adecuadas para posteriormente dividirse por medio de la mitosis. La mitosis va a dar como producto dos juegos cromosómicos y dos células que van a ser totalmente iguales. Esa es la importancia de la mitosis, que vamos a generar de una célula dos células iguales. ¿Okay? Esta interfase se va a dividir en tres fases: fase G1, fase S y fase G2. Como ya les había dicho, la fase G1 va a ser una actividad enzimática intensa. Lo que necesitamos en ese momento es que la célula crezca lo suficiente, que la célula sea lo suficientemente capaz de poder crecer para posteriormente dividirse. Pero si no crece y si no tiene los suficientes organelos crecidos, pues entonces lo que va a suceder es que en el momento del crecimiento, pues si este crecimiento es inadecuado, va a haber unas proteínas de control que le van a decir, ¿sabes qué? Tú no creciste lo suficiente, entonces en este momento tú te tienes
que romper, ¿ok? O tienes que desaparecer, no puedes seguir creciendo. Va a haber algunas células que tengan una capacidad de reposo, es decir, no van a seguir creciendo y van a entrar a una fase G0, donde no van a ser destruidas, pero tampoco van a crecer. Pero la gran mayoría van a entrar a una fase S después de la fase G1, donde se va a duplicar el ADN y el ADN ya va a estar bien preparado para que cuando lleguemos a la fase G2, ahora sí, se revise toda la célula y posteriormente en la fase M de mitosis se divide. ¿Cuánto va a durar el ciclo celular? Aproximadamente unas 14 horas, siendo la fase G1 de 5 horas, la fase S de hasta 7 horas y la fase G2 nada más de 3 horas. Y la mitosis va a ser súper rápida, la mitosis nada más va a ser de 1 hora. La mitosis la vamos a dividir en 5 fases: la profase, la metafase, la anafase, la telofase y la citocinesis. La citocinesis, hay algunas bibliografías que no la mencionan porque la citocinesis es cuando ya están formadas las dos nuevas células. Pero bueno, aquí vemos que la profase tiene un periodo de 36 minutos, la metafase y la anafase súper rápidas, en 3 minutos ya sucedieron, y la telofase en 18 minutos ya sucede. Algo muy importante es que esta es pregunta de examen de admisión. Por lo tanto, se deben de saber muy bien qué es lo que sucede en cada una de las fases y cuál es su orden. Vamos a ver que una de las características es que va a ser unidireccional. Es decir, la profase siempre va a ser la primera fase que va a empezar, después va a ser la metafase, después la anafase y al final la telofase. Nunca vamos a encontrar la telofase antes de la metafase. ¿Ok? Para que ustedes aprendan muy bien esto, podemos hacer el ejercicio. Por ejemplo, profase, pro significa antes de la fase. Va a ser la primera de todas las fases y va a durar 36 minutos. Meta, es decir, que ya está llegando o que ya llegó a la fase importante, esta va después de la profase, la profase significa antes de la fase, la metafase es durante la fase, la anafase es inmediatamente después de la fase y la telofase es al final de todas las fases. ¿Ok? Si ustedes también se aprenden el significado de las palabras, pues también va a ser más fácil que sepan que la profase es la primera, que la telofase es la última, que la metafase es una de las más importantes y que la anafase va inmediatamente después de la metafase. La regulación del ciclo va a ser importante porque van a existir proteínas que se van a encargar de verificar que la célula crezca de manera adecuada durante la interfaz, es decir, durante la fase G1, durante la fase S y durante la fase G2. Y esta va a comprender a dos familias de proteínas, que son las ciclinas que les decía. Realmente no tiene importancia que se les aprendan, pero nada más se los comento. La KDC son las sinases dependientes de ciclinas y estas van a ser importantes para el movimiento de la célula. Vamos a ver que las células cuando se están dividiendo van a tener que moverse, van a mover sus organelos y sus cromosomas hacia uno y otro lado de la célula. Entonces, quienes van a permitir esto van a ser las sinases dependientes de ciclina, mientras que las ciclinas van a ser las proteínas controladoras, las que les digo que van a ser como los de tránsitos, que te van a decir, espérate, te voy a checar y después posteriormente van a decir, adelante, circula. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a tener tres características en el ciclo celular. La unidireccionalidad, que es lo que les digo, que todo el ciclo va a ser de forma controladita. Primero vamos a tener una interfase que va a ser comprendida por una fase G1, una fase S y una fase G2. Y posteriormente vamos a tener la mitosis, que va a tener 5 fases: profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. La adaptabilidad es importante. Si existen condiciones ambientales adecuadas, la célula se va a dividir. Si no existe, estas células no se van a dividir. Robustez es importante. ¿Por qué? Porque por medio de las células, nosotros podemos crear un organismo de 1,90 de altura con 120 kilos de peso. Es decir, las células se van a adaptar a las condiciones energéticas que requiere el individuo. Si el individuo consume muchas grasas y genera mucho tejido adiposo, pues entonces las células van a tener que empezar a crecer para soportar toda esa grasa. Y por eso es que es el aumento del perímetro abdominal. La robustez nos indica que las células van a ser lo suficientemente capaces de crecer tantas veces el individuo así se lo requiere. Y ya les decía, los de tránsito son los puntos de control o las sinases.
o las ciclinas. Las ciclinas van a estar en 3 diferentes puntos. En G1, en G2 y en la mitosis propiamente. Vamos a tener que todas las células van a empezar primero en G1. G1, ¿por qué? Porque aquí va a existir un tránsito que va a decirle a la célula, bueno, ya pasaste por la fase G1, que recuerden que era la fase de crecimiento de la célula. Al final de la G1 va a estar este punto de control que le va a decir, ok, célula, creciste lo suficiente, tu entorno es favorable, no te están atacando, estás bien, ok, vas a pasar a la síntesis. Si las condiciones no son adecuadas, el mismo punto de control le dice a la célula, ¿sabes qué? Tú no eres lo suficientemente grande, entonces no vas a poder pasar a la siguiente parte del ciclo. La fase S es la fase de síntesis del material genético, es donde el ADN se va a duplicar. Y entonces en la fase G2, al final de la fase G2, vamos a tener que va a existir otro punto de control, que va a verificar que evidentemente en la fase S se haya duplicado el ADN. Si el ADN está bien duplicado, ok, la va a permitir pasar a la fase M. Pero antes de permitirla pasar, va a verificar que sea nuevamente favorable en el entorno y que la célula sea lo suficientemente grande. ¿Cuándo va a crecer? En la fase G1. ¿Cuándo va a duplicar su material genético? En la fase S. ¿Y cuándo va a verificar que todo el entorno sea adecuado? Tanto en la fase G1 como en G2. ¿Ok? Y en la fase M se va a dividir la célula. Si todos los cromosomas están bien alineados en un solo mitótico, entonces posteriormente se van a dividir. Pero si no están bien alineados, no va a haber división. Entonces el primer punto de control ya habíamos dicho que va a estar en G1 y va a verificar que la célula esté suficientemente crecida, que tenga buen alimento la célula y que esté apta para posteriormente duplicar su material genético. ¿Ok? Esa es la importancia del primer punto de control. Si no existieran los puntos de control, los 3 puntos de control que les he mencionado, existirían daños fatales para la célula y para sus descendientes. Podemos ver que cuando una célula no es lo suficientemente grande y tampoco tiene el suficiente material genético sintetizado, van a entrar los puntos de control y le van a decir, aguanta, no puedes seguir reproduciendo. Pero ¿qué es lo que sucede cuando los puntos de control no existen? Si no existían los puntos de control, es decir, si no existían los semáforos, imagínense qué sucedería. Imaginemos a los puntos de control como los semáforos. Si no existieran los semáforos, todos los carros chocarían unos con otros. Lo mismo pasaría con las células. Si no existen los puntos de control, las células crecerían cada quien a su ritmo y cada quien pasaría y chocarían entre ellas. Y esto originaría una neoplasia, que una neoplasia es una nueva formación de células. Y neoplasia es sinónimo de cáncer. ¿Qué es lo que sucede entonces en el cáncer? Es un proceso de nueva formación de células porque no se controlan las células por los puntos de control. Es decir, los puntos de control no están haciendo su chamba y están permitiendo que las células crezcan cada quien a su ritmo y como les da la gana. Vamos a tener dos importantes proteínas, P53 y P21. P53 van a ser las encargadas de verificar que no exista daño en la célula y P21 van a inhibir las ciclinas en el caso de que esa célula pues ya no tenga que entrar por su control. ¿Ok? Vamos a ver que las células van a tener una característica importante que va a ser la apoptosis. Muchas células no van a ser lo suficientemente adecuadas, porque, por ejemplo, como yo les había dicho, pues puede ser que algunas no crezcan lo suficiente, o algunas simplemente por sus características tengan que morir para darle, por ejemplo, forma a nuestros dedos. Aquí lo que estamos viendo es una patita de un pato que al principio pareciera una aleta. Vean cómo se ve aquí, que está todo unido. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que las células que están entre los deditos van a entrar a apoptosis para que queden los deditos bien definidos. Esto es lo que va a suceder con la célula. La célula puede morir por dos motivos. Bien, porque no es lo suficientemente grande y no tiene de manera adecuada el material genético, o el segundo motivo por el que puede morir es porque pueda dar la formación a nuevas estructuras celulares. Es decir, que pueda por medio de la apoptosis, pueda servir para que las estructuras
sigan creciendo y se diferencien. El segundo punto de control, ¿lo recuerda? Este va a estar en la fase G2. Acuérdense que el primero está en G1. Cuando termina G1, verifica que esté lo suficientemente crecida. Entonces, ya que está lo suficientemente crecida, ya que pasó ese semáforo, va a entrar a la fase de síntesis, donde se va a duplicar el material genético. Se duplica el material genético y entra a una fase G2. Y en la fase G2 al final de esa fase G2, va a haber un punto de control, que va a verificar que la célula esté lo suficientemente grande, que eso sucedió, su crecimiento sucedió en la fase G1, que el material genético se haya duplicado, que eso sucedió en la fase S, y que el medio extracelular sea adecuado. Que eso cuando sucede, pues eso lo verifican tanto en la fase G1 como en la fase G2. Si todas esas condiciones se cumplen, quiere decir que la célula tiene las condiciones adecuadas para, ahora sí, dividirse. Ok, entonces, el factor promotor de mitosis va a estimular que las células se dupliquen. Y ese se pueden activar si no existen las ciclinas adecuadas. Ok, recordamos nuevamente los 3 puntos de control y bueno, cuando la célula cumple los 3 puntos de control, entonces ahora sí ya va a entrar una mitosis. De manera esquemática, el ciclo celular se va a dividir de una interfase y de una división celular. La interfase va a comprender la fase G1, la fase S y la fase G2. Recuerden que los puntos de control van a estar en la fase G1, al final de la fase G1 y al final de la fase G2. Mientras, va a tener también una fase de división celular, ya sea de mitosis o meiosis, donde se va a dividir el núcleo. Y también van a tener citocinesis, que va a ser la división del citoplasma. Tanto en la mitosis como en la meiosis, el citoplasma tiene que dividirse. Entonces, más o menos es así como se ve el ciclo celular, con una interfase que comprende 3 fases, la fase G1, la fase S y la fase G2, y con una mitosis que comprende 5 fases: profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Recuerden que ninguna de estas etapas se va a intercambiar, todas van a llevar el mismo orden. Entonces, la mitosis es importante porque nos va a permitir que una célula se duplique. Esto va a ser importante que para que se duplique una célula, pues obviamente se debe destruir la membrana nuclear para que la información genética pueda estar libre y en el proceso de síntesis se pueda duplicar y pueda crecer lo suficiente y esté suficientemente grande para posteriormente dividirse en 2 células diferentes. En el proceso de mitosis, los cromosomas se van a mover y también el citoplasma va a estar listo para dividirse. La mitosis va a incluir 5 etapas, recuerden: la profase, la metafase, la anafase, la telofase y la citocinesis. Y va a ser importante la mitosis para la reparación de tejidos. Por ejemplo, cuando nosotros nos caemos, es importante que exista mitosis porque van a ser células epiteliales que van a reproducirse para posteriormente cubrir esa herida y formar una nueva piel, por ejemplo. Pero también van a ser importantes para desarrollar organismos, es decir, para el crecimiento. Desde que estamos en el útero materno y somos un embrión muy chiquito, hasta que tenemos las condiciones adecuadas y crecemos lo suficiente para salir por medio del canal de parto, pues todo esto se ve gracias a la mitosis. El crecimiento de un ser vivo es gracias a la mitosis. Inclusive cuando nacemos, todavía tenemos que crecer lo suficiente para ser individuos adultos. Mientras nosotros estamos creciendo, la mitosis hace un papel fundamental porque las células se dividen y se dividen y se dividen y se dividen, pero todas portan el mismo material genético para la misma persona. La mitosis, aquí están las 5 fases. La profase la podemos ver con la letra A, la metafase la podemos ver con la letra B, la anafase con la letra C, la telofase con la letra D y la citocinesis con la letra E. En la profase, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, que los cromosomas se van a condensar y van a ser visibles. Vean cómo se ven los cromosomas. La membrana nuclear va a desaparecer porque evidentemente lo que queremos es que el material genético esté listo para dividirse y se va a formar el óvulo mitótico. En la metafase, meta, es decir, que todos se alinean al centro, pues aquí todos los cromosomas van a ir al centro de la célula. Igual los organelos, todos van a estar listos para dividirse. ¿Ok? En la anafase,
los cromosomas se separan y se empiezan a hacer jalados. Vean que cada uno de los cromosomas empieza a ir hacia un extremo de la célula. Estos se van gracias a los microtúbulos. Los microtúbulos son como las vías del tren que van a jalar hacia uno o hacia otro lado de la célula. Recuerden que los microtúbulos están formados por tubulina, ya lo habíamos visto cuando vimos célula, y esos van a ser importantes para la división celular. ¿Ok? Y en la telofase, después de que en la anafase ya los jalaron cada uno de los extremos, en la telofase ya los cromosomas van a estar cada uno en su lugar genético de dos células distintas. Vean, esta es una célula y esta es otra célula. Y va a empezar a formarse el fragmoplasto, que el fragmoplasto va a ser como tal el sitio en el que se va a dividir cada una de las células. Para posteriormente en la citocinesis, este fragmoplasto se termina de formar y ¡pum! Se divide una célula y otra célula. Y las dos células, lo importante es que las dos células tienen la misma información genética. Va a ser importante a nivel genético, a nivel celular y a nivel orgánico. La importancia de la mitosis a nivel genético es que va a preservar la misma información genética. A nivel celular, porque todas las células van a entrar en mitosis. Y a nivel orgánico, porque todos los individuos, para crecer y para preservar sus funciones, van a tener que entrar por una mitosis. Esa es la importancia. Muy bien, la meiosis va a asegurar que todos los cromosomas preserven, se sigan manteniendo, pero algo importante que va a suceder en la meiosis es que se va a duplicar todo este proceso gigante. Recuerden que en la mitosis era profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Pues aquí en la meiosis vamos a tener eso dos veces, eso repetido. Vamos a tener dos profases, dos metafases, dos anafases, dos telofases y dos citocinesis. Pero ¿qué va a suceder? Que recuerden que el proceso es unidireccional. Entonces, primero vamos a tener una profase 1, metafase 1, telofase, anafase 1 y telofase 1 con citocinesis 1. Todos estos van a llamarse 1 porque van a ser la primera división. Y terminando la citocinesis 1, va a empezar la profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 y citocinesis 2. ¿Por qué sucede todo esto? Porque justamente en la meiosis es donde se divide y se reparte la información genética. La meiosis solamente sucede cuando un óvulo y un espermatozoide intercambian información genética, pues ahí va a ocurrir la meiosis. La meiosis tiene como función principal asegurar la constancia de los cromosomas y permitir que el material genético de una célula, es decir, de la célula del hombre, y de otra célula, es decir, la célula de la mujer, intercambien material genético y pueden heredarlo a un nuevo individuo. Por eso es que son dos etapas. Es muy importante que van a tener un periodo de recombinación genética, crossing over, que crossing over le vamos a llamar cuando la información genética del hombre y de la mujer se cruzan una con otra y forman nueva información genética, ¿ok? Las diferencias de la mitosis es que va a ser un tipo de reproducción que no es sexual. La mitosis no es sexual. La mitosis la encontramos en todas las células que tenemos en nuestro cuerpo y que diariamente se están reproduciendo. Esa es la mitosis. La meiosis únicamente la vamos a encontrar cuando se está formando un nuevo individuo y es una reproducción sexual. La meiosis va a originar células sexuales y la mitosis va a originar todo el diferente tipo de células que no son sexuales. La mitosis, acuérdense que la función de la mitosis es que de una célula salgan dos células idénticas, iguales, mientras que en la meiosis la importancia es que todas las células van a ser diferentes porque van a tener su recombinación genética. La mitosis va a generar dos células iguales. Ese es el producto de una mitosis. Mientras que en la meiosis, acuérdense que va a existir una profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Cuando sucede la citocinesis 1, tenemos dos diferentes células, igual que en una mitosis. Pero cuando entramos a una profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2, esas dos células se van a volver a dividir cada una y vamos a tener como producto 4 diferentes células. Y todas las 4 células de la meiosis, cada una va a ser diferente de la otra. Esto nos va a permitir que en la meiosis tengamos variación genética
Mientras que la mitosis no tenemos variación genética. En la mitosis nada más es reproducir, 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 pero todas iguales. ¿Ok? Por lo tanto, la mitosis es un proceso corto de reproducción y la meiosis es un proceso muy largo, muy complejo y cuya función fundamental va a permitir la recombinación genética. ¿Ok? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en la meiosis van a existir dos diferentes etapas? La profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 y citocinesis 1. Y profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Pues bueno, la profase 1 va a ser una de las etapas más importantes dentro de la meiosis. Porque en esta la profase 1 se va a dividir también en 5 diferentes etapas. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Solamente la profase 1. La profase 2 no se va a dividir en nada. Entonces, cuando tenemos una célula de meiosis, va a entrar una profase 1, que esa profase 1 se va a dividir en leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Y cuando termina la diacinesis, entra a metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y posteriormente ya citocinesis y ya posteriormente profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. La profase 1 va a ser importante, ¿por qué? Porque va a estar dividida en 5 etapas. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diproteno y diacinesis. En el leptoteno, el ADN se va a condensar y va a formar cromosomas. ¿Ok? En el cigoteno, cada uno de los genes se va a emparejar. Si vemos aquí en la imagen de abajo, vamos a ver la hebra del hombre y la hebra de la mujer. Y estas se van a juntar. Se van a juntar por características. Por ejemplo, puede ser que se junte la característica del pelo del hombre con la característica del pelo de la mujer. Estos dos genes se van a juntar y en el paquiteno va a existir la recombinación genética o crossing over, que es lo que nos va a dar variabilidad genética. Entonces recuerden, en la profase 1 y específicamente en el paquiteno es donde vamos a tener la recombinación genética. Esta es la parte más importante de la meiosis. Posteriormente en el diploteno se van a separar los cromosomas y en la diacinesis ya entonces van a estar preparados para comenzar con la metafase 1. Entonces vemos que una célula de meiosis, después de entrar a su interfase que comprende fase G1, fase S, fase G2, van a entrar a profase 1 y en profase 1 van a tener leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Posteriormente van a tener una metafase 1, anafase 1, telofase 1. Se dividen las células, son dos células, y esas dos células van a entrar a profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 y diacinesis 2. Y aquí ya vamos a ver que vamos a obtener 4 células diferentes, cada una con diferente información genética. Ok, las conclusiones de esta exposición del ciclo celular es que el ciclo celular, como lo ven, es un proceso muy complejo. Va a permitir, en el caso de la mitosis, el crecimiento y la preservación de la información genética. Y en el caso de la meiosis, la recombinación genética van a permitir dar características a un nuevo individuo. Y va a ser muy importante porque la mitosis y la meiosis van a ser importantes para el crecimiento y para la preservación de nuestra especie. Si no existiera de forma adecuada el ciclo celular, pues bueno, recuerden que vamos a tener una neoplasia que va a ser el crecimiento descontrolado de la célula. ¿Y para qué nos va a servir todo este ciclo celular? Pues para el crecimiento y el desarrollo de un nuevo individuo, desde que es un embrioncito, desde que empieza como mórula, hasta que es un ser vivo, hasta que es un ser adulto y hasta que fallece. Espero que esta exposición haya sido de su agrado y si tienen dudas, mándenmelas en este momento en el chat de WhatsApp. Les mando un abrazo y espero que tengan una excelente semana. Hasta luego.